Ahora no hay temor, peligro sé que de cruz. Hola JG, tengo una pregunta. ¿La maldad es una decisión personal o hay fuerzas invisibles que arrastran a la humanidad? Una pregunta muy interesante para poder entender que existen dos ámbitos en el cual la maldad se comienza a movilizar. En primer lugar, debemos entender que la maldad está generada a través de un mundo que está liderado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, no hay otro nombre. En segundo lugar, el mismo ser humano, a través de la caída, dejó incorporar estos malos pensamientos y la maldad que se encuentra en cada uno de nosotros. Por eso quiero que podamos entender lo que dice, qué responde la palabra de Dios. Aquí lo importante no es lo que yo pienso, tampoco es lo que vos pensás. Acá lo importante es lo que la palabra de Dios nos dice, porque es el conductor, el camino por donde debemos transitar. Y es quien tiene todas las respuestas. La palabra de Dios tiene todas las respuestas para todas nuestras preguntas. Ahora vamos a escuchar entonces Génesis, desde el comienzo, muy cerquita de ese tiempo de la caída. Así que quiero que prestes atención a esto para poder responder específicamente a esta pregunta. Génesis capítulo 6, verso 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Es muy fuerte entender que no solamente la maldad está posicionada en un mundo sobrenatural que intenta destruir, matar y robar las posibilidades de una vida en relación con Dios, sino que en el hombre, a través, como te decía, de la caída, se genera estos malos pensamientos, estas malas actitudes. Es como que cada vez que uno entra en ese circuito y permite que esos malos pensamientos comiencen a fluir, el mundo de maldad empieza a participar de una manera activa con lo que está en uno naturalmente. Porque David decía, en pecado, en maldad, fui concebido. El punto es que debemos entender que nuestra vida es como si tuviese dos puertas, siempre, siempre, siempre existen dos posibilidades. ¿Por qué te mostré dos puertas? Justamente porque allí está la tentación y la puerta de la salida que te ofrece Dios para no caer. Así que escucha este pasaje que es sorprendente, que nos ayuda a entender lo que tiene que ver con estos elementos de la maldad. ¿Está en el hombre? ¿Está fuera del hombre? ¿Dónde está? ¿Y de qué manera salir de este circuito? Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿No te parece muy fuerte esto? Porque la tentación siempre va a acercarse a nuestras vidas. Siempre, siempre. Sucedió con Jesús. Es inevitable. No podemos evitar esto. La tentación llegó a Jesús y Él respondió con palabra de Dios. Así que entender que Él no ha pecado nunca. Entender que la palabra nos habla de esto y nos muestra la posibilidad de vivir como Él vivió. Vamos a lo que la palabra de Dios dice. Quizás me digas, a ver, JG,
Esto es muy fácil de responder porque Jesús era Dios. Así que yo no puedo compararme y no puedo hacerlo de una manera como Él lo hacía. A ver, ¿cómo Él lo hacía? Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Recordá que este es nuestro único y más importante referente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Jesús nunca pecó y jamás engañó a nadie. Estamos lejos, ¿no? Estamos lejos. Pero, claro, Él como hombre vivió. Quizás no puedas entender la totalidad de esta complejidad espiritual, pero de hecho es la realidad. Él fue hombre, vivió como hombre, sangró como hombre. Cuando trabajaba seguramente como carpintero, también se lastimaba. Él fue hombre, quiso vivir como hombre y la palabra declara estas cosas. Bueno, para poder acelerar estos pensamientos, porque en breve tiempo quiero darte un panorama amplio, vamos a leer un pasaje más. Primera de Pedro 2, verso 23. Jesús no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. El punto entonces, para ir cerrando los pensamientos, tiene que ver con entender que cuando viene desde afuera, ¿sí?, el ataque de la tentación de la maldad, vos tenés que estar posicionado en el lugar bíblico y necesitas entender que la prioridad está allí en la palabra de Dios. Cuando los pensamientos comienzan a surgir, no dejes que esos pensamientos se asienten en tu cabeza. Es decir, cuando los pensamientos malos, de esto estamos hablando, cuando esas cosas que comienzan a fluir y la posibilidad de hacer algo malo que se acerca a tu pensamiento, debes resistirla. Y quiero que vayamos a un pasaje más que se encuentra en Mateo. Y para esto vamos a tratar de prestar mucha atención porque aquí está también la síntesis de estos pensamientos. Mateo, capítulo 15, verso 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Hay un gran agente de contaminación dentro de nosotros, pero también hay un mundo de maldad que atenta para destruir al hombre. Recordad que en Efesios se nos habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, es decir, no tenemos luchas contra el ser humano mismo. La lucha es contra fuerzas espirituales del mundo de maldad. Los que viven con la conciencia en la carne, como la palabra de Dios dice, tienen serios problemas y no pueden observar, ni vivir, ni identificarse, ni tampoco ingresar a lo que es el mundo espiritual de Dios. Escucha este último pasaje que vamos a tocar. Gálatas 6, verso 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Bueno, esto es muy fuerte y yo voy a terminar con una pregunta para vos. ¿Qué querés cosechar en tu vida? Y la segunda pregunta, ¿qué puerta vas a utilizar cuando la tentación llegue? Espero que estos pensamientos te sirvan y nos encontramos en JG Te Responde. Chau, chau.